Bueno, ya lo vimos en este reportaje sobre el Centro de Investigación Clínica y Medicina Translacional. ¿Cómo es tan relevante llevar toda esta investigación científica a generar pues ya cuestiones aplicadas a las diferentes esferas del desarrollo científico en nuestro país? Y una de las formas en las que se puede hacer esto es mediante la generación de patentes, que sin duda alguna es un proceso complejo, especialmente cuando se trata de los proyectos que son todavía realizados por universitarios o en el seno de una universidad, y cómo poder llevar ese desarrollo científico y tecnológico a una patente. Para platicarnos más sobre este tema y cómo lo hacen en su institución educativa, nos enlazamos con el doctor Jaime Aboites Aguilar. Él es del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Muy buenos días, Jaime, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Buenos días a ustedes. Platíquenos un poco cómo logran hacer este tipo de estrategias dentro de la UAM para pues poder facilitar este tan anhelado camino hacia las patentes. Sí, hay que hacer dos precisiones. Primero, las patentes van encaminadas al desarrollo industrial de negocios para que se hagan innovaciones. Eso por un lado. Entonces tiene que haber una relación entre la universidad o las instituciones de educación superior y el sector privado o el sector público. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Petróleo es el mayor productor de patentes en México. Esa es una. Y por el otro lado, las patentes de la universidad se llaman o se están llamando ahora patentes académicas, es decir, patentes que no se hacen en el ámbito privado, sino en el ámbito académico. Esta es una actividad relativamente reciente y de poca actividad para México. En los países industrializados hay una gran actividad de patentes académicas. Claro. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, doctor. ¿Por qué es importante tener una patente? Los jóvenes que nos están viendo muchas veces apenas se están identificando con este tipo de terminologías, jóvenes que están entrando a la universidad, y a veces por el proceso mismo es importante que lo tengan claro. ¿Por qué es importante desarrollar una patente sobre un producto, sobre un invento, sobre una idea, y qué oportunidades nos da y qué, por supuesto, oportunidades nos quita? Claro. Es muy importante su pregunta. Una patente es un título legal, un título de propiedad intelectual. Es una protección a la originalidad de una idea. Una patente tiene que tener tres requisitos. Por un lado, tiene que ser de originalidad internacional, es decir, que en ningún otro país, en ningún otro ámbito, la idea que está codificada en la patente haya sido utilizada o creada o registrada en otra oficina de propiedad intelectual. Sí. Dos, que tener aplicación industrial. Es decir, no puede ser, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, no puede ser una patente, sino que tiene que ser algo que se utilice en la producción. Por eso tiene que ver con los negocios y eso es muy importante. Sí. Y tercero, una patente tiene que tener un invento de altura inventiva, es decir, no puede ser algo trivial, sino tiene que ser algo significativo tecnológicamente hablando. Doctor, a mí me llamó muchísimo la atención esta distinción que nos hizo el favor de hacer entre las patentes académicas y las patentes pues, que son generadas dentro de la industria privada. Me gustaría si pudiéramos ahondar un poco más en esta diferencia, es decir, ¿se tiene los mismos derechos y potencialidades con una patente académica, o cuáles son las diferencias, además, por supuesto, de que pues, estas patentes se desarrollan dentro de una institución educativa? Sí, mire, las patentes del ámbito privado están claramente dirigidas hacia los negocios, y las patentes del ámbito académico generalmente surgen de una base científica y tecnológica. No están pensadas o imaginadas o elaboradas y desarrolladas directamente para las empresas, sino que surgen de la actividad de los investigadores en los laboratorios, por ejemplo. Ahí descubren o hacen un nuevo instrumento y lo quieren aplicar, pero no saben ellos exactamente a qué tipo de empresas le puede servir. Entonces, y además está hecho por académicos. Los académicos
están haciendo sus desarrollos intelectuales y de pronto encuentran algo que puede ser de utilidad y hablan con las autoridades o con el departamento de registro de patentes de la universidad y ellos deciden si lo patentan o no. Tienen que tener la cobertura de la institución. Entonces la patente va caminando en departamentos diferentes, pasa del ámbito tecnológico, científico, al ámbito legal, ¿sí? Y después al ámbito burocrático, que son las oficinas de propiedad intelectual. Y precisamente ahí es la siguiente pregunta que me gustaría hacerle. ¿Cuál es el periodo óptimo, adecuado, en el cual un joven, una persona, un individuo, se debe tardar en lograr la patente, precisamente tomando en cuenta estas consideraciones, sobre todo en la parte burocrática, en la parte de mayor tedio? Claro, claro, sí. Ese es el paso, le decíamos, de la investigación, del invento que genera el invento, a la aprobación de la universidad y luego a la oficina, en el caso mexicano es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Sí. Ahí tiene un lapso de 1 año a 5, 6 años, 7 años. Es un lapso muy largo. Sí. ¿Por qué es tan largo este lapso para el registro de una patente? Porque tiene que entrar un comité para ver si el documento de solicitud de la patente está bien elaborado. Eso se llama examen de forma. Y después viene un examen de fondo que tiene que tener las 3 cualidades que mencioné al principio. Sí. Y eso puede ser muy tardado. Doctor, pues interesantísimo este tema, vale la pena que un día pues pueda acompañarnos aquí en el estudio para ampliar mucho más en todos los aspectos que pues deben tomar en cuenta los estudiantes y los miembros de instituciones académicas para realizar estas patentes. Finalmente, solamente le pediríamos que nos diera un contacto en el cual los alumnos de la UAM puedan acercarse para pues saber más acerca de este proceso. ¿Un mail o una cosa así? Una página de internet, un mail o algo en la que ustedes proporcionen información. Sí, cómo no. Mi mail personal es mi nombre, Jaime Aboites, todo con minúsculas, todo seguido, @gmail.com. Muy bien. Pues muchísimas gracias, le agradecemos que haya estado con nosotros en Interfaz. Un fuerte abrazo a usted y por supuesto a toda la comunidad de la UAM. E igualmente para ustedes. Hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que nos puede seguir en vivo también por Facebook y Twitter por IGEDMX. Regresamos.